Buenas tardes, les damos la bienvenida al cuarto coloquio de interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Angélica Rico Montoya y seré la moderadora temporal de esta mesa, cuyo título es Acceso Ciudadano a Servicios Públicos mediante Orientación Jurídico-Social, perteneciente al programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar: el doctor Giovanni Brian Lechuga Izaguirre, quien es abogado, doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, profesor investigador de licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM y consultor independiente, recientemente docente de la Maestría en Políticas Públicas del Instituto Rosario Castellanos del Gobierno de la Ciudad de México, a quien le damos pues la cordial bienvenida y muchas gracias por aceptar ser parte de este coloquio. Y bueno, una servidora, Angélica Rico, docente investigadora del Centro de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellano, doctora en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana, corresponsal en Chiapas del 94 al 97, maestra en Desarrollo Rural, SNI Nivel 1, investigadora colaboradora de Red REIR, Programa Infancia, y GT Claxo de Infancias y Juventudes. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. Primero van a explicar un poco la dinámica de este trabajo. Es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen los comentaristas, tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores del trabajo terminal. Bueno, pues sin más, damos inicio a la mesa del trabajo con la presentación de Elisier Rosique Pasquel, estudiante del segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Participación Local para la Protección, Preservación y Conservación de Recursos Naturales en San Nicolás Totolapan, Ciudad de México, mediante el modelo de la fotovoz durante el periodo 2023-2024. Adelante, compañero, por favor. Muchas gracias, doctora. ¿Ahí se escucha todo bien? Se escucha muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar a presentar. Listo, ¿verdad? Sí, adelante. Gracias. Bueno, pues para comenzar un poquito con la presentación. Bueno, un poquito como la introducción para hablarles del proyecto. El trabajo comunitario ha sido parte fundamental para que las sociedades desarrollen y promuevan la interacción entre las personas que habitan una región en específico. Es decir, que el crecimiento y desarrollo social se debe en gran parte de la interacción de las personas que habitan un lugar. La mayoría de las acciones son enfocadas hacia un bien común o resolver un problema comunitario. No obstante, existen acontecimientos que afectan el buen funcionamiento o el buen desempeño de dichas acciones comunitarias, por ejemplo, la inseguridad y desconfianza entre los mismos habitantes de la región. Este proyecto trata sobre una implementación de una metodología cualitativa denominada Fotovoz, que de acuerdo a sus creadoras, Wang y Burris, en 1997, es un método que nace de experiencias en la promoción de la salud, cuyos ejes son la pedagogía de la conciencia crítica, la teoría feminista y la fotografía documental. El objetivo de la implementación de la fotovoz aquí es que a través de una memoria visual y audiovisual las personas documenten la manera en la que un grupo de personas resuelven un problema comunitario. Por ejemplo, al ser un parque con más de 2,000 hectáreas, cómo solucionan problemas ecológicos, cómo solucionan los desechos, los depósitos basureros o bien en cuestiones de seguridad en el parque. Más al ratito les estaré profundizando en este tema. La justificación. Bueno, el Parque de San Nicolás Totolapan se creó en 1998. Se concentró en la idea de crear y generar actividades y herramientas para la conservación, reforestación, cuidados ganaderos, la comida tradicional de la región, entre otras. Por lo que por medio del Consejo Ejidatario se designó la creación de un grupo que viera por los intereses de la comunidad
a través de la impartición de talleres a todo el público, con la finalidad de mostrar a las personas la importancia de los cuidados de la naturaleza por medio de prácticas locales. La fotovoz en este proyecto plantea acciones de participación ciudadana en la comunidad de San Nicolás Totolapan, en la alcaldía Magdalena Contreras, con el fin de determinar una o varias soluciones a un problema público de la comunidad con relación a las prácticas del ámbito natural que se desarrollan en la comunidad a través de una memoria fotográfica y audiovisual, así como las actividades culturales con el fin de proponer solución del mismo. Todas las personas participantes serán las encargadas de tomar el material fotográfico en el cual se tenga que realizar una descripción de su función, es decir, lo que está haciendo o lo que se va a realizar o lo que se realizó, y el por qué se quiere dar solución a ese problema. Todo el material recaudado será plasmado en un entregable final en formato digital y físico que servirá como antecedente de todas las actividades realizadas durante el proyecto. Un poquito de teoría hablando sobre el desarrollo rural. Bueno, ha sido cada vez más concebido como un tema de política regional comunitaria y de ordenación territorial, y no tan marcada o exclusivamente agrario. El desarrollo rural se ha incorporado como objetivo de intervención territorial específico a la política regional, que ha contado con planes regionales precisos de desarrollo y es conceptuado como un problema de gestión territorial integrada. La estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial comienza con el programa de relaciones entre actividades de desarrollo de la economía rural, la cual reconoce en sus planteamientos la diversidad conjugada en los territorios que integran la Unión Europea. Esto es un poquito de historia alrededor de Europa, un poquito. De acuerdo con Wang y Burris, las creadoras, los objetivos de la fotovoz son capacitar a las personas para grabar y reflejar tanto sus fortalezas como sus preocupaciones, promover un diálogo crítico y un conocimiento sobre temas importantes mediante grupos de discusión sobre las fotografías, diseñar políticas acordes a la diversidad contextual, cultural y social. Las imágenes representan aspectos reales o simbólicos que para leerlas el individuo requiere de códigos lingüísticos y culturales que se traducen en representaciones aprendidas. Bueno, esto es un pequeño caso de éxito. En el 2015, la Facultad de Economía en el estado de Colima comenzó el proyecto de Fotovoz y desarrollo comunitario sostenible. Este fue con un enfoque hacia un poquito de producción en cuestiones de la mujer y trabajo en campo también. El planteamiento del problema, bueno, una vez que se platicó con las personas, con los ejidatarios de la comunidad de San Nicolás Totolapan, se determinaron los siguientes problemas: cómo fortalecer las acciones de participación ciudadana para la solución de un problema público y de qué manera podemos ampliar las redes públicas para la generación de políticas públicas más eficientes. Es decir, una vez que se dialogó, se encontraron que pues, desde hace 27 años sí se creó, había una unión entre las personas, entre los ejidatarios. No obstante, pues poco a poco cada uno inclusive fue haciendo pues negocio por otro lado, creando proyectos por su lado y se fue separando de los demás ejidatarios. Hay un ejemplo que me gusta dar que es en un punto del parque, en estas 2,000 hectáreas de las que se conforma, hay un ejido en el que está cercado, o sea, dentro del parque tenemos a un ejido cercado. Se preguntarán por qué, pues el parque es abierto al público, pero cuando uno entra y ve un ejido, un terreno, una cabaña cercada, pues sí, es como de extrañarse, ¿no? Entonces, platicando un poco, es debido a que la inseguridad pues, ha crecido y se han ido separando, ha ido fracturando esta unión de los ejidatarios, por lo que cada quien resuelve sus problemas como puede. Trabajando un poco de la metodología del marco lógico, esta fue el árbol de problemas que se trabajó para la comunidad y en donde vemos en la parte central, que es justo el problema central,
dice que es la poca o nula participación comunitaria en la solución de problemas públicos en el parque ejidal. De ahí hacia abajo tenemos las causas directas e indirectas, como la desconfianza y una falta de unión, como ya les comenté, falta inclusive de proyectos en común y la desmotivación por colaborar entre los ejidatarios. Una vez teniendo estas causas, vemos los efectos, que es como les mencionaba hace ratito, pues cercan los ejidos por su propia seguridad o las personas externas al parque comienzan a realizar actividades ajenas al mismo. Aquí también hay algo que comentar. Como parte, como tal, el parque tiene sus reglas, tiene administrador y cuenta con una figura jurídica. Sin embargo, pues como tal, los ejidatarios también pueden hacer uso de su propio terreno legalmente, ¿no? Entonces aquí se saltan a veces cuestiones administrativas con el parque y cada quien tiene su problema pues, con quien quiera solucionar, y eso también ha generado un problema pues de separación o de desunión entre los ejidatarios. Finalmente, el efecto superior es que los ejidatarios toman sus propias decisiones dentro del parque, siendo que desde su constitución el trabajo y actividades realizadas dentro del parque era para un bienestar comunitario. Una vez analizado este problema y continuando con la metodología del marco lógico, lo convertimos al árbol de objetivos, ¿no? En donde la parte central es la solución al problema o bien el objetivo, que es crear una memoria visual y audiovisual en la comunidad de San Nicolás Totolapan, en la que se muestre una o varias problemáticas ambientales durante un lapso de un año y cuyo resultado genere propuestas de solución. Es decir, se pretende, evidentemente al ser un parque, fomentar actividades recreativas para la solución de algún problema público. Por ejemplo, no sé, se puede caer un árbol en algún ejido, es responsabilidad del parque, sí, pero pues también afectó a un ejidatario. Entonces, hay que hallar la manera en las prácticas locales de poder apoyar del parque, poder solventar esa ayuda y como ejidatarios poder ayudar. Ellos decían que, pues sí, cada terreno es distinto, ¿no? Puede haber árboles más grandes, árboles chicos, puede no haber árboles, puede haber un río, puede haber diversas cuestiones que también puedan afectar a cada uno de ellos de manera individual. De ahí hacia abajo tenemos los medios directos, que es a partir de indicadores cualitativos y cuantitativos, y bueno, los grupos de trabajo entre los ejidatarios para tener un problema en común. Tenemos medios indirectos, la creación de indicadores y las actividades a realizar. Y en la parte superior vamos a ver los fines, como la creación de pequeños grupos mediante la metodología basada en Fotovoz. Cada grupo estará coordinado igual por una persona de un ejidatario, y esa persona será la encargada de tomar fotografías y de plasmar la vivencia, ¿no? Su testimonio. Esto es para pasarlo de mano en mano, es decir, la fotografía va a ser personal, pero también habrá otras personas que capturen otra fotografía, puede ser del mismo problema o de la misma solución, pero con un enfoque distinto, ¿no? Dependiendo de cada persona que la tome. Finalmente, en el fin superior, vemos que bajo la metodología de la Fotovoz, bueno, fomentar la participación ciudadana, creando nuevos y mejores vínculos entre los ejidatarios de la comunidad de San Nicolás Totolapan. Bueno, un escenario de intervención deseado es que la unificación entre los ejidatarios mediante actividades culturales, ecológicas o de seguridad para la solución de un problema en común. Sin embargo, uno de los mejores escenarios esperados sería la unificación de un grupo en donde, sin importar la edad, aprendamos a escuchar y a opinar de manera en la que siempre se vea por el bienestar de los ejidatarios. Este es un poquito de la programación operativa que he realizado, en donde vemos que desde el primer mes se están haciendo actividades de difusión, físicos y digitales, se les capacita a las personas, a los ejidatarios, en cuanto al material que se va a usar, que se va a requerir,
puede ser también con con cualquier celular, un dispositivo que pueda capturar fotografías, pero también se les da un curso para saber qué es lo que se quiere tomar, ¿no? Después tenemos la descripción, bueno, qué es lo que se va a llevar, las actividades semanales, qué es lo que se va a solucionar, con cuántas personas se va a contar, y de ahí podemos dividir grupos para resolver varios problemas simultáneamente. Tenemos la impresión de material fotográfico, recolección, la edición, y bueno, finalmente en el mes 10, 11 y 12 es muy importante, igual bajo la metodología del marco lógico, un proceso, una evaluación y un seguimiento. Uno de los pasos o etapas más importantes de la metodología, ¿no? Y para la implementación de una política pública. ¿Qué es lo que se puede modificar para mejorar las acciones realizadas o bien a realizar? Y de ahí, pues finalmente se realiza una evaluación al término de todo el proyecto con el fin de observar el comportamiento de la población dentro del tiempo estipulado, comprobar si el método de la fotovoz funcionó o no, y para fomentar la participación local por medio de la elaboración de memorias visuales. Y por último, la capacidad de las personas para crear sus propios proyectos locales, para participar y crear vínculos con agentes externos, ¿no? Y bueno, pues esto a grandes rasgos sería el proyecto, ya está un poco avanzado. Como dato curioso, dato particular, también se generó, se gestionó a través de la escuela, de la universidad, participar en el modelo, en la convocatoria del PACNIC en su edición 2023. Solamente pues estamos en concurso y en espera de la resolución, bueno, de los resultados. Y estas son algunas referencias y listo. Muchas gracias, Osique. Doctor Lechuga Izarragui, por favor, ¿puede compartir sus comentarios al proyecto? Doctor Una Giovanni. disculpa, Sí, muy bien, gracias. Angélica. No, al contrario, gracias. Permítanme un momento. Una disculpa por la demora. Eliezer, agradezco mucho la claridad de la exposición que nos acabas de dar. Me parece que tienes un avance muy notable. La verdad es que no he tenido la oportunidad de ir estudiando tu proceso de investigación, pero se nota el acompañamiento metodológico y que has ido resolviendo algunas dudas relacionadas con tu pregunta de investigación, que también me parece que ya lograste aterrizar de manera clara el punto a donde quieres llevar, dentro del tema de participación ciudadana, que también es una categoría compleja del conocimiento. Y yo solamente agregaría que acuérdate, tu investigación ahorita está muy perfilada a convertirse en un proyecto orientador para el diseño de políticas públicas de manera muy concreta. Pero recuerda que también debes de tú resaltar dentro de tu escritura académica de la tesis que también abonamos al conocimiento científico-social, ¿no? Entonces, que la investigación tiene por el objetivo, por un lado, cubrir lagunas y resolver dudas respecto de campos del conocimiento, en particular de la administración pública, en este caso, de alguno de los procesos de implementación de la política pública en la que tú identificaste el problema que tú ya nos especificaste, ¿no? Que también es muy claro y me parece que también en tu presentación lograste expresárnoslos de manera adecuada. Y por otro lado, también convertirse en un eje orientador para el diseño de futuras políticas públicas, para el mejoramiento, para la modificación. Podría ser una evaluación, podría ser una recomendación, etcétera, porque finalmente nos estás dando
una visión panorámica de lo que se puede hacer con lo que tú ya estudiaste. Pero eso nada más es una recomendación para que al final tú lo presentes de manera mucho más ambiciosa, le saques muchísimo mayor provecho a ese esfuerzo que estás haciendo y nuevamente felicitarte a ti y a quienes te orientan metodológicamente en la maestría por el buen trabajo que has desempeñado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, Rosica, pues a mí me toca también comentar. Me parece muy interesante esta herramienta de fotovoz, yo no la conocía, para generar procesos participativos. Aquí creo que es importante, ¿ya tienes tiempo tú en la comunidad? Pues apenas llevo como 3 meses, no llevo tanto. Sí. Ujú. ¿Tienes la autorización de alguna asamblea, de ejido o Sí, sí, ejidatario? sí. Sí. Bueno, iba a comentar al último, pero Se supone que no podemos comentar, ustedes no pueden comentar mucho, pero no hay tiempo sí, para... de hecho, justo para meter el proyecto al PACMIC de la Secretaría de Cultura, se pidieron hasta incluso el uso de los espacios, ¿no? Entonces, el comisariado ejidal ya tiene, pues inclusive el documento en donde se solicitan también los espacios y en donde, pues también pues, los podemos usar de manera libre. Aquí, bueno, se me olvidó recalcar la parte en que también es un proyecto para el público en general, cosa que el parque, pues, para entrar al parque hay un costo, ¿no? Entonces también de eso ya se habló con el comisariado y el decir, las personas que vengan al proyecto pueden entrar de manera gratuita. Ya también todo se tiene eso. Muy bien. Pues sí, es que me interesa mucho saber sobre todo este enfoque participativo. Creo que sí implica esto que estás haciendo, ¿no? Que haya claridad, incluso una hoja firmada donde están consintiendo que haya todo esto, quiénes van a participar, que puedan entrar con este permiso, justo para que no tengas problemas después. Creo que es muy, muy importante. A mí me ha tocado estar por allá por Magdalena Contreras, ¿no? Y de pronto, pues sí vemos que hay situaciones un poco difíciles, ¿no? Por ejemplo, asentamientos irregulares organizados por partidos políticos, por inmobiliarias, por grupos delincuenciales, además de la inseguridad. Eso también creo que implica que tú tengas mucha claridad de no asumir una responsabilidad, ¿no? Que no te tocaría, pero también no poner en riesgo a los compañeros que estén participando en el tema. O sea, a lo mejor ahorita tú estás enfocándolo muy bien a problemas medioambientales, está muy bien. Quizás es un poquito menos complejo si nos metemos con problemáticas sociales como inseguridad, como delincuencia, como asentamientos. Entonces, pero sabemos que irremediablemente cuando entras al territorio, cuando entras en la comunidad, puedes sin querer atravesarte o toparte con este tipo de grupos, ¿no? Creo que sí sería muy importante que fueras muy, muy claro en dónde sí entrar, que los compañeros no quieran documentar situaciones que los pongan en riesgo, hablar de estos temas a nivel, antes del diagnóstico, a lo mejor en una especie de asamblea, en algún tipo de taller, identificar, ya tienes tú muy identificados con este marco lógico, tienes identificados problemáticas, pero sí no está de más nunca dejar claro qué cosas sí se documentan, qué cosas no se documentan, qué rostros, porque a veces hay personas que a las que no les gusta que las documentes, por supuesto, ¿no? Si estamos hablando les digo, de la gente que te puedes topar, aunque no lo estás planteando tú en tu proyecto, desafortunadamente, pues la violencia y la inseguridad ha atravesado diferentes territorios. Entonces, creo que es muy, muy importante que tengas cuidado en este sentido para que justamente puedas lograr y llevar a buen término este proyecto, que me parece muy valioso, sobre todo si ya lo aceptó la comunidad, ¿no? Porque yo sé que hay comunidades que no es tan fácil, yo trabajo en Chiapas desde hace muchísimos años, entonces allá no me dejarían hacer fotovoz, ¿no? Muy seguramente, o no, ellos no podrían hacer fotovoz de sus comunidades justo por seguridad propia, ¿no? Entonces sí como que creo que es muy interesante tu propuesta, claro que me gustaría mucho que después conocer el final, ¿no? El desenlace de esta propuesta,
pero sí te recomendaría muchísimo cuidado en temas complicados que puedan ponerte en riesgo a ti o poner en riesgo a los compañeros ejidatarios o a los compañeros comuneros que participen en tu proyecto. Y esas serían como mis recomendaciones. Así que muchas gracias, muy interesante tu tema. Al contrario, muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Muchas gracias. Y bueno, Un vamos a gusto, Elisa. continuar. Vamos a continuar con Linda Jiménez Alba Olivares, del segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado La orientación jurídico-social como forma de lograr la gobernanza en el acceso al servicio público en la Ciudad de México. Adelante, por favor, compañera. Permítame compartir mi pantalla. Por favor, me indican. Claro que sí. Ya se ve. Te aviso. ¿Sí se puede observar? Todavía no. Ahí ya se ve. No. A ver, permítanme. No. Pantalla completa. Sí, claro. Ahí ya se puede observar. Ya. Perfecto. Ahora Pues sí muy ya se buenas está tardes viendo. a todos. Como lo comentó la Sí. doctora, mi tema de investigación se titula La orientación jurídico-social como forma de lograr la gobernanza en el acceso al servicio público en la Ciudad de México. Aquí, para poderme adentar un poco a mi tema de investigación, consideré pertinente diferenciar y distinguir dos conceptos que muchas veces se utilizan como sinónimos y sin embargo tienen un concepto, un resultado completamente diferente. Consideré pertinente definir lo que es la gobernabilidad para poder entender qué es la gobernanza. A la gobernabilidad, en términos llanos, concisos y precisos, vamos a entenderla simplemente como la capacidad que tiene un Estado de dirigir y gobernar a su población. Es decir, si un Estado cumple de forma satisfactoria sus necesidades de la ciudadanía, quiere decir que hay un adecuado nivel de gobernabilidad. Por ende, su población va a estar feliz y va a haber un alto nivel de bienestar dentro de su población. ¿Qué pasa? A partir de las finales del siglo XX, comienzan a surgir crisis en diversos estados o países, incluyendo México y la Ciudad de México, crisis en su gobernabilidad. ¿Por qué? Porque derivado de diversas guerras, crisis económicas, problemas de escasez de recursos, el gobierno ya no puede cumplir satisfactoriamente las necesidades de su población. Entonces, lo que hace el gobierno o los estados para no comenzar a caer en decadencia es que abren su panorama a ayudarse de otros entes sociales, tanto entes económicos privados y entes sociales. Comienzan a actuar con ellos con la finalidad de satisfacer las necesidades de su ciudadanía. Es aquí donde surge el concepto de gobernanza, que vamos a entenderlo como la interacción entre el gobierno, que es el sector público, el sector privado y la sociedad civil, encaminado en satisfacer las necesidades de su población. ¿Qué pasa? Como hemos visto a lo largo de toda nuestra historia, esta gobernanza no ha sido muy eficaz en muchos lugares, entre ellos la Ciudad de México. No existe como tal una interacción adecuada, principalmente derivado de la burocracia o el desconocimiento del acceso a los servicios públicos. Entonces, cuando no hay una gobernanza correcta, el ciudadano no puede acceder de forma directa a los diversos servicios públicos que les ofrece el Estado y por ende no hay un adecuado nivel de bienestar. Es por eso que con mi proyecto de investigación lo que busco es lograr esta interacción a través de varios factores. Y uno de mis objetivos principales es analizar y proponer cómo, mediante la implementación de la orientación jurídica social apoyada con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, podemos lograr que exista nuevamente esta gobernanza y lograr un mayor bienestar en la Ciudad de México. Dentro de los objetivos particulares que tengo dentro de mi proyecto, primero que nada es obviamente identificar las principales causas que generan la falta de gobernanza dentro del territorio en estudio. Una vez que identifique las causas, lo que busco es evaluar la viabilidad y efectividad de la implementación de la orientación jurídica social apoyada con las TIC, con las tecnologías de información. A partir de ello, ya voy a elaborar y diseñar estrategias y mecanismos de orientación jurídico-social que sean más accesibles
no solo a través del uso de las tecnologías, sino ver la posibilidad de abarcar a otros tipos de poblaciones que no tengan acceso a estas. Y por último, otro de mis objetivos sería elaborar videos tutoriales informativos y guías prácticas sobre los diversos procesos o problemáticas que hemos ido solucionando a lo largo del proyecto de investigación con la finalidad de replicar la información y poderla compartir con otras personas. Esos serían mis objetivos particulares. En cuanto a antecedentes de investigación, encontré 4 investigaciones previas que trataron el tema de la orientación jurídica, las tecnologías de información y los servicios públicos. El primero de ellos fue Hirschman y Menon en 2009, que realizan un estudio con el cual identifican que una gobernanza deficiente puede resultar de la exclusión de grupos marginados, la presencia de corrupción y la insatisfacción ciudadana. Otro antecedente que encontré fue en el 2015 de Delfino, quien realiza un estudio sobre la utilización de las tecnologías de la información para mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios. También en el 2018 ya Hernández y García realizan un estudio directamente en México, en el cual abordan el uso de las TICs en la orientación jurídica y el acceso a la justicia. Y por último, en el 2020, Varela Méndez analiza los efectos de un programa de asesoría jurídica en línea. Para poder desarrollar mi trabajo de investigación, yo elegí también lo que fue la alcaldía Gustavo Amadero, principalmente porque es la alcaldía en la que actualmente estoy residiendo, y porque es una de las alcaldías, la segunda más poblada en la Ciudad de México. Esto realmente me permitió a mí abrir mi panorama para poder abarcar un área de estudio más amplia, encontrando variedad de comunidades y entrevistando a variedad de grupos sociales. En cuanto a la metodología de investigación que utilicé, obviamente utilicé una investigación de tipo mixta, combinando métodos cualitativos y métodos cuantitativos. En cuanto a los métodos cualitativos que utilicé, fue realizar entrevistas y encuestas, apoyándome de compañeros y apoyándome del uso de las tecnologías. Las encuestas las realicé a través de los formularios de Google, y me apoyé también de personas relevantes en la comunidad. Aquí, en mi caso, yo tuve mucha ayuda de personas que tenían negocios dentro de la alcaldía. Con ellos estuve interactuando para poder recabar el mayor número de entrevistas y de encuestas. Una vez que se recabaron toda esta información, se procedió a realizar un conteo de participación por grupos. Los resultados los clasifiqué en grupos por edades, por situación económica y por etnias. Posteriormente, dentro de esta información, pude identificar que dentro de las principales barreras que existen para acceder al servicio público, tenemos principalmente 3. La primera de ellas que identifiqué fue la falta de información. Es triste ver que muchas veces la institución o la dependencia o el servicio público que se busca prestar está en la dependencia. Sin embargo, el ciudadano no accede de forma directa porque no conoce quién es quien lo puede ayudar. Entonces, lo que busco con mi proyecto es precisamente generar ese canal de interacción entre los diversos entes para solucionar las problemáticas y permitir que el ciudadano acceda a los servicios públicos. Dentro de otras 2 problemáticas que tenemos muchas veces es la corrupción, obviamente, y la burocracia. Aquí lo que pude observar es que con la población que tuvimos solicitudes, si tú le proporcionas a la población la información y el conocimiento de sus derechos, esta gente se empodera y acude a las dependencias a exigir sus derechos y por ende a solucionar sus problemas. Otro de los resultados que pude obtener con la información recabada fue que dentro de las principales problemáticas de los ciudadanos con el servicio público que tenemos, primero hay meramente trámites administrativos, como lo decía anteriormente, que el ciudadano no posee la información, principalmente personas adultas mayores o de escasos recursos, que tenían conflictos para realizar una corrección de acta de nacimiento o la obtención de un acta de nacimiento. Entonces, las primeras problemáticas que vi fueron trámites administrativos generales. En segundo lugar, trámites relacionados con el SAT, porque básicamente en el momento que recabé la información estaba esta actualización del SAT relacionada con la actualización de los domicilios fiscales. Entonces, todos los empleadores le pedían a sus trabajadores que presentaran su constancia de situación fiscal con domicilio actualizado. Entonces, supongo que por esa cuestión encontré gran cantidad de trámites con el SAT. También
Durante la pandemia encontré varios problemas laborales relacionados con la misma pandemia, que consistían principalmente en que los empleadores no les permitían a los trabajadores asistir a aplicarse las vacunas porque no querían permitirles faltar. Entonces encontré varios problemas laborales también relacionados con vacaciones, días inhábiles, justificaciones. Y por último, también gran cantidad de problemas familiares relacionados principalmente con violencia, divorcios, pensiones alimenticias. Una vez con estos resultados, los resultados que tengo hasta ahorita fueron, o la opción fue aperturar las redes sociales, aperturé una cuenta de Facebook y de TikTok con la finalidad de crear otro canal bidireccional con la comunidad para poder interactuar un poco mejor, poder practicar más encuestas, entrevistas, recibir solicitudes de gestión y a su vez, una vez que les dé respuesta, generar videos tutoriales o archivos, digamos, documentos, donde se indiquen los pasos a seguir para solucionar las problemáticas y poderlas difundir con otras personas y llegar a otras zonas de la población. Básicamente ese sería mi proyecto de investigación y lo que llevo hasta ahorita. Muchas gracias. Doctor Lechuga, por favor. Doctor Giovanni. Muchas gracias, doctora Angélica. Gracias. Adelante, doctor. Erlinda, ¿sí me escucha? Sí. Igualmente, felicitarla por el avance que tiene. Usted es una alumna de segundo semestre y también se nota cómo es que ya va incorporando un diseño metodológico pertinente para poder desahogar la parte empírica de su investigación. El campo de las políticas públicas, como usted ya sabe, tiene un espacio muy fértil para evidenciarlo y para demostrarlo dentro del trabajo de campo. Entonces creo que está bien estructurado. Todavía le faltará, yo creo que en los semestres que vienen, hacer el diseño de este tipo de levantamiento de datos. Y también me gustaría ver cómo va a ir adaptando las preguntas y los objetivos de la investigación en función de las técnicas y de las herramientas que vaya a utilizar para la misma. Entonces, no tendría más que felicitarla de nuevo por los avances que ha tenido en este semestre y muchas gracias por la exposición que nos acaba de dar Erlinda. Muchas gracias, doctor. Erlinda, muchas gracias. Yo soy de Territorio y Memoria Histórica, también de las Hermanitas de la Interculturalidad. Entonces, no conocía estos trabajos, pero me parece muy, muy interesante lo que estás planteando. Y creo que fue muy bueno que tú plantearas esta diferenciación entre gobernabilidad y gobernanza, ¿no? Creo que es muy, muy importante hacer esta precisión, sobre todo para entender qué papel jugamos como sociedad civil en la misma democracia de una nación, ¿no? ¿Cuál es el papel, cuál es nuestro lugar? Porque desafortunadamente creo que la gobernanza a veces se piensa, o más bien como gobernados, como personas, como ciudadanos, pensamos que todo tiene que venir del Estado, cuando la realidad es que nosotros somos los que tenemos que tomar una acción mucho más proactiva para poder luchar por nuestros derechos o para poder conseguir y tener acceso a todo tipo de derechos y de servicios y de todo esto, ¿no? Mi pregunta más que nada sería en que yo veo que es muy, muy, muy amplio tu propuesta. Vamos a usar TikTok, vamos a usar documental, vamos a usar videos y vamos a darle información a la gente. Creo que es excesivo lo que vas a hacer y tienes 2 años, ¿no? Yo iría como más a la parte
más concretita hacia la parte metodológica, que quizás sí sería como importante que tú vayas delimitando en qué sí vas a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Porque puedes irte con SAT y ya, trámites de SAT es un mundo, ¿no? Si te vas con trámites administrativos, bueno, también es otro mundo, de todo lo que no sabemos hacer y cómo podemos tener acceso a esta parte. Y bueno, ya si te vas a los otros dos grandes problemas, tanto los familiares como los laborales, también en sí mismos son un mundo, ¿no? Quizás sí te recomendaría que tú fueras pensando en cualquiera de estos cuatro. No quiere decir que tú desde tu planteamiento teórico y epistémico no lo menciones. Sí puedes mencionar todo a partir de lo que estás ubicando que la gente te contesta y cuáles son las problemáticas más. Eso está muy bien como el diagnóstico. Pero ya para ir aterrizando a nivel más empírico, nivel más práctico, a lo mejor yo te recomendaría quedarte solamente con uno de estas esferas o con uno de estos ámbitos, ¿sí? Decir, o sea, porque si a veces decimos vamos a hacer todo, cuando terminamos nuestros 2 años de maestría, decimos no me dio tiempo, ¿no? Entonces es mejor que desde ahorita tú ya vayas ubicando y eso no quiere decir que lo reduzcas, simple y sencillamente que dices, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Mejor te vas con una esfera, puedes, te digo, a nivel teórico puedes plantear todas, pero a nivel más práctico, a nivel, si tú piensas hacer algún TikTok, si tú piensas alguna especie de tutorial, de tutoría, qué sé yo, que te enfoques a una esfera. Sería como mi recomendación, ¿no? Para que puedas realmente cumplir con el programa en 2 años. Y eso no quiere decir, siempre les digo hacia mis estudiantes también, que quizás sigues con el doctorado, ¿no? Quizás después dices, bueno, sigo el doctorado y ahora ya voy a entrarle a SAT, ahora sí voy a entrarle no sé, a los trámites administrativos, pero sí creo que sería bueno que acotaras, pensando en tus 2 años de programa de maestría, ¿no? Y te digo, todo lo demás está muy bien, me parece que vas como muy claro hacia dónde vas. Ya tienes mucha claridad en tu planteamiento de problema, en tu hipótesis, en tus posibles soluciones. Bueno, pues nomás te sugeriría que por el tiempo sí pudieras acotar un poquito más a una esfera. Esa era mi recomendación, Linda. Gracias, doctora. Vamos a pasar a la siguiente ponencia, que vamos a ver a Jorge Manuel Valderas Nava, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Alcances del presupuesto participativo en el espacio de 39 colonias y pueblos originarios de Cuautepec, Gustavo Madero, del 2020 al 2023. Adelante, compañero, por favor. Ya estamos viendo tu presentación, ¿eh? Pero no te escuchamos. Jorge, tienes tu micrófono apagado, ¿eh? Ya. Ahora sí, ¿sí? Te escuchamos ya. Te escuchamos. Perdón, bien. Disculpen. No, adelante. Bueno, es menester comentar que en esta presentación solamente daré los ámbitos de metodología e instrumentos que estoy utilizando para poder realizar la investigación, porque hay capítulos precisamente teóricos en los que se está realizando pues sí, toda la parte teórica sobre políticas públicas, presupuesto participativo, definición de presupuesto participativo, participación ciudadana, todo sacado, digamos, ya de autores en específico y también basados también en la ley de participación ciudadana en la Ciudad de México. Entonces, solamente les voy a plantear cómo se está realizando esto, precisamente para hacerlo como más
más abstracto, ¿no? El objetivo de esta investigación es investigar y documentar el uso, alcance, su utilización real, satisfacción del presupuesto participativo en 39 colonias. Entre ellas hay 2 pueblos originarios, que es Coatepec Barrio Bajo y Coatepec Barrio Alto, en el periodo de 2020 a 2023, que son 4 años. Se describirá primero el funcionamiento del presupuesto participativo, las formas de elección y selección de proyectos para conocer las limitantes que hay en este instrumento en las respectivas espacialidades o las colonias, ¿no? También uno de los objetivos es analizar el presupuesto participativo en Coatepec, se implementa de manera física, es decir, si sí existe en las colonias lo que se presentó como el presupuesto participativo ganador. Además, si es un instrumento coadyuvante en el desarrollo de las colonias o pueblo, en cuestiones como la participación, infraestructura urbana y desarrollo de espacios que coadyuvan en la integración de la comunidad. Las hipótesis, digamos, van a poder cambiar o pueden cambiar durante la investigación, pero bueno, se plantean en un principio. Una de ellas es que el presupuesto participativo no ha podido utilizarse para necesidades reales de las colonias, sino que obedece a necesidades de los grupos políticos, de las alcaldías, quienes proponen sus proyectos y gestionan para que el rubro de su interés resulte ganador. Actualmente todos los proyectos del instrumento del presupuesto se han llevado a cabo ya que pretenden tener un mayor control sobre el presupuesto. Sin embargo, estos proyectos están ligados a las obligaciones que tiene la alcaldía de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana de la ciudad, bueno, de la Ciudad de México. Otra de las hipótesis es que el presupuesto participativo ha sido utilizado por grupos políticos en Coatepec, ya que no ha servido para fomentar los objetivos planteados por el presupuesto participativo, más bien ha dejado tras de sí relaciones clientelares, si podemos llamarla de esa manera, si no hay que cambiar el término, que contribuyen a la disminución de las dinámicas de participación ciudadana, que se traducen en la mínima participación de los colonos o ciudadanos en los ejercicios de la consulta ciudadana. Esta parte más como metida a lo que es la participación ciudadana que se pretende realizar con el presupuesto. Además, este presupuesto participativo instrumentado tiene una fuerte dependencia con las necesidades de la alcaldía políticas, vistas en la integración de los comités ciudadanos, o bien como se llaman ahora, comisión de participación ciudadana, es decir, los grupos de las comisiones de participación ciudadana están vinculados y son gestores de las alcaldías. Entonces, los proyectos para ser dictaminados y asignados, pues siempre están un tanto relacionados con los comités, con las comisiones de participación comunitaria. Y por ello hay una minúscula participación de los ciudadanos en este tipo de instrumentos, ¿no? Y hay gráficas y toda una numeralia sobre la participación de los presupuestos participativos en cada año de elección. Asimismo, el presupuesto participativo se entiende como un instrumento de legitimación por parte de las autoridades de demarcaciones de la alcaldía, que bajo enmiendas de ley tratan de realizar el ejercicio ciudadano que dota de credibilidad. En esta investigación también una parte de los objetivos no prioritarios, pero también quizás de algún tipo de objetivo, es demostrar que la alternancia política en la demarcación, es decir, del PRD a Morena, pues realmente no hubo un cambio en las prácticas y modelo del presupuesto participativo. Esto por parte de los objetivos y lo que se quiera llegar con la hipótesis. Ahora, la metodología y los instrumentos precisamente a realizar son de tipo cuantitativos y cualitativos. Se utilizan diferentes técnicas, una de ellas es la encuesta participativa, que ya se tiene ahí un bosquejo, que por medio de un cuestionario cara a cara con preguntas específicas, respuestas cortas y múltiples, se tratará de averiguar las problemáticas de la colonia, la utilización del presupuesto participativo y su percepción del mismo. El objetivo del instrumento es recolectar información cuantificable que ayude a exigir un cambio en la formulación del presupuesto. Y también se llevará a cabo una entrevista abierta a los actores inmersos, es decir, una investigación sobre los presupuestos, entrevistando a las integrantes de comisiones de participación ciudadana, comunitaria, pero muy en específico a ciertos proyectos. Empezamos con una primera pregunta de investigación, que es: ¿se implementaron los proyectos ganadores del presupuesto participativo en los años estudiados? Esa es nuestra primera
digamos, parte de nuestra investigación. Y lo primero que estaremos haciendo es que necesitamos saber qué proyectos se ganaron del 2020 a 2023. Ellos se bajarán y se estará investigando en las páginas de internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México y también en la red contralora de los presupuestos participativos. Asimismo, después, una vez que tengamos ya las 39 colonias, digamos ya toda la información que se ha estado trabajando en eso, entonces ahora sí sigue lo que es la verificación de la implementación, es decir, un recorrido por las colonias para ver si el presupuesto participativo se implementó o no se implementó. Entonces aquí estaremos también realizando las entrevistas con las comisiones de participación ciudadana para saber cómo fue el desarrollo de algunos proyectos en los cuales no se tenga pues algún indicio de que se realizaron. Durante la recolección de estos datos se documentará con videos y fotografías, además de un mapeo de ubicación de implementación de los presupuestos. Entonces, una vez que tengamos todo ello, vamos a escoger 10 colonias o 10 presupuestos participativos que sean representativos, emblemáticos, es decir, que se hayan implementado de 2 o más años. Entonces, esto porque veremos que hay digamos, una incidencia en el presupuesto participativo. Si se dedicaron, por ejemplo, 2 o 3 presupuestos participativos, quizás estemos hablando ya de 1 millón de pesos implementado en un solo presupuesto en un lugar en específico. Entonces, esto es lo que iremos realizando, y con estos datos de que ya tenemos nuestras 10 colonias y sabemos que se implementó el presupuesto, ahora sí vamos a implementar un cuestionario de problemática, se le llamó cuestionario de problemáticas y satisfacción de los presupuestos participativos. Es algo parecido, bueno, aquí lo tengo, nada más para comentarles, es un cuestionario de evaluación donde primero hacemos preguntas específicas: si es residente, si lleva cierto tiempo viviendo en la colonia, entonces se le aplica la cuestión de si conoce el presupuesto participativo, si ha participado en una consulta ciudadana y si realmente pues el presupuesto participativo que se ha implementado en su colonia lo ha utilizado al menos alguna vez. Entonces aquí digamos que es un cuestionario de pases de pregunta, y si no entra pues no se hace el cuestionario. Ahí la metodología ya la implementamos con una prueba piloto. Muy bien, ahora que se tenga esto, se tienen los resultados de estas encuestas, pero también se va a llevar a cabo una contrastación de las problemáticas de las colonias. ¿Con cuáles se va a llevar una contrastación? Se lleva a cabo el contraste con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de 2020 a 2023, y también se va a llevar con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública en los mismos años, además de un instrumento que se llama Cuestionario de Entorno Urbano, que se realizó en el 2020 a todas las manzanas de la colonia. ¿Esto qué nos arroja? Nos arroja saber las problemáticas que piensa, son cuestionarios de percepción, nos arroja qué es lo que le causa problemáticas a los ciudadanos, y también qué hace falta en cada colonia. Entonces, con esto vamos a saber si el alumbrado, hace falta alumbrado público, si la percepción hace falta coladeras, si en su percepción hace falta cultura, si hace falta que sí los temas de inseguridad, etcétera. Entonces, por eso se lleva a cabo este contraste entre mi investigación y estas encuestas que ya están dirigidas con problemáticas en específico. Por ejemplo, esta es una prueba piloto que realicé en una de las colonias que se empieza a hacer la investigación. Por ejemplo, en Arboledas de Coatepec se realizaron 10 encuestas a vecinos de la colonia afuera de un lugar conocido, y precisamente nos fue arrojando pues ciertos resultados. Por ejemplo, en esta tabla quizás no se ve mucho, pero muestra a cada persona entrevistado y nos arroja en esta tablita que aquí tenemos. Permítame.
por ejemplo, que el 30% ve, por ejemplo, el alumbrado público insuficiente. Entonces, esta encuesta lo que nos hizo dar cuenta es que hay ciertos rubros donde la ciudadanía pues está queriendo que se implemente en eso el presupuesto participativo. Y por otro lado, por ejemplo, en la encuesta nacional de seguridad pública urbana, los entrevistados en este caso dijeron que las coladeras tapadas por acumulación de desechos es una problemática. Entonces, vemos cómo hay un contraste entre los resultados que yo pregunté y los de la encuesta nacional de seguridad pública. Sin embargo, en esta encuesta, para ser más específico, por ejemplo, los presupuestos participativos que se implementaron en 2021 y 2022 fueron guarniciones y banquetas, pero también se ha realizado un dispensario dental. Este dispensario dental ha ganado aproximadamente 4 presupuestos participativos, 2 millones de pesos. Entonces, este dispensario dental ni siquiera se ocupa, no sirve como un lugar donde puedan ir los ciudadanos, no está abierto a la ciudadanía en específico y solo sirve quizás como un lugar de reuniones para los comités de participación comunitaria. Entonces, aquí estaríamos diciendo que realmente los presupuestos participativos, en este caso en específico, lo que nos está arrojando hasta este momento de investigación es que sí, realmente no se está ocupando el presupuesto que debería de servir a la colonia en cuestiones que son sus problemáticas, porque estamos viendo que hay un gasto en donde no debería de haber gasto, como un dispensario dental, el cual está vacío, no tiene instrumentos y está cerrado a todo público todos los días de la semana. Entonces, pues la investigación irá arrojando otras cosas, pero pues hasta ahorita se lleva esto planteado. Muchas gracias, Jorge. Doctor Giovanni, por favor, sus comentarios. Muchas gracias, doctora Angélica. Jorge, gracias también por la exposición que nos acabas de dar. Solamente tendría una observación que consideraras respecto del periodo que seleccionaste como tu unidad de análisis, como aún no se concluye el periodo seccional seleccionado, pues existen algunos riesgos, ¿no?, sobre variaciones metodológicas en la convocatoria o los mecanismos de participación o algunas situaciones que estén fuera de tu alcance que modifiquen sustancialmente tu investigación. Entonces, considéralo. Me parece que eres un experto sobre el tema de estos mecanismos de participación ciudadana para el presupuesto participativo. Diste varias hipótesis y conclusiones incluso que me parece que debes de ir estructurando dentro de un árbol de hipótesis para irlas integrando dentro de tu investigación y te ayuden a ir orientando la clasificación de los datos que vas a ir encontrando en relación a tu unidad de análisis, que me parece que también ya la conoces muy bien. Entonces, muchas felicidades, Jorge, por tu avance y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Jorge, también, pues felicidades. Se nota así tu formación. ¿Tú te has dedicado a este tipo de proyectos, a hacer esta participación, a estos, pues, evaluación de impacto de alguna manera? No, realmente no me he dedicado. He trabajado el presupuesto participativo en un lustro anterior, pero no me dedico como tal a este tipo de cosas. Pero bueno, trabajo en el INEGI, entonces las encuestas que he realizado y que he visto en los cuestionarios miden toda esa parte. Pues muy bien, Jorge, la verdad muy interesante tu propuesta. Creo que sería muy importante plantearte tú hasta incluso esta metodología posteriormente para poder, o sea, para eso sirven las tesis, ¿no? Para poder transmitirla, compartirla
y quizá en algún punto que otras personas puedan retomar tu trabajo para realizar lo mismo en otras delegaciones, ¿no? Creo que es muy, muy valioso. Quizá a lo mejor esto que dices que es encuestas cualitativas, cuantitativas, pues las encuestas directas, no sé qué tanto van a arrojar de información. Yo veo que tú lo sabes hacer, ¿no? Tú lo haces muy bien. Pero quizá por ahí, pues sería interesante algunas, en estas entrevistas abiertas de las que comentaste, pues que hubiera como esa posibilidad de otras opciones de respuestas, ¿no? A lo mejor las que tú no conoces, porque creo que ahorita tú ya sabes demasiado del tema, tú ya tienes muy claro la hipótesis, es más, como que parece que vas comprobando solamente tus propias hipótesis. Entonces, más bien te recomendaría que dieras un espacio también para sorpresas, para comentarios donde la gente pueda hablarte de otros temas, ¿no? A veces sucede que incluso en la percepción que la percepción de la población, por ejemplo, ante la inseguridad o la violencia, no es que no se den cuenta o no lo digan, sino que hemos naturalizado la violencia o hemos naturalizado la inseguridad, entonces ya no lo transmitimos como problemática, como que decimos, sí, así es, ¿no? Y de pronto como que se pierde justamente lo importante. Y así yo creo que en varios temas puede ocurrir esta situación de pasar de lo que perciben, pero no es por falta de desconocimiento, sino porque ya se naturalizan ciertas problemáticas, ¿no? En Iztapalapa no tenemos agua, sí, pero es así. Así hemos vivido durante décadas, ¿no? Sin agua. Entonces creo que por ahí sería como interesante, y eso solamente sería como una sugerencia, si es posible, ¿no? Que tú en tu propia metodología pudieras dar esa apertura para las sorpresas, para lo que no se tiene considerado, para que si sale por ahí algunas personas que empiezan a hablar de otros temas, pues que también tú puedas decir, bueno, es una sorpresa, es algo raro, es algo que yo no había ubicado, pero creo que eso es lo que da riqueza a esas investigaciones, ¿no? Que a diferencia de pues una investigación mucho más amplia como la de INEGI, ¿no? Que es esa generalizada y puedes generalizar datos y puedes generalizar porque es muchísima encuesta, en muchísimas miles y miles y miles de encuestas. En tu caso, pues vas a tener menos, ¿no? Entonces hay cierto riesgo de que está faltando una cosa, está faltando otra, pero tú plantearlo desde el principio que lo estás considerando esta situación, ¿no? Que sí estás claro de que no vas a competir con INEGI, no vas a estar diciendo que lo tuyo está bien y lo de ellos no, sino que estás planteándote desde una investigación en caso, in situ, ¿no? Que es en un estudio de caso específico y que por eso no buscas generalizar, pero sí profundizar en estos temas de participación, ¿no? Creo que ahí daría como esa tranquilidad porque a veces se cuestionan miles de cosas, ¿no? Cuando tú hablas de encuestas, tú hablas de la parte estadística, sobre todo porque no tenemos la capacidad para hacer millones de encuestas o miles de encuestas, pero bueno, las que están vale la pena darle su fuerza y su profundidad, ¿no? Entonces, pues, felicidades, Jorge, me gustó muchísimo su trabajo, y de hecho, de los tres, ¿no? Me parece que están muy bien, el doctor Giovanni ya los conocía, creo, a ustedes, yo no tenía el gusto, pero muy, muy agradecida por estar en esta mesa y por su presentación. Me parece que el otro compañero, Daniel, no está, ¿verdad? Es que todavía iba a presentar Daniel Castillero, pero no está. No está. Bueno, compañeros, pues, entonces, pues, fue muy rápida esta mesa. Agradezco muchísimo la presencia del doctor Giovanni Brian Lechuga Zagarri por estar aquí con nosotros en este coloquio, por sus valiosos comentarios. A ustedes, compañeros, también por el esfuerzo que hicieron tan grande para presentarnos proyectos que en verdad se ven de nivel, se ven rigurosos, que se nota que han venido trabajando y desarrollándolos, y que además van apenas en segundo semestre. Me parece muy, muy valioso todo lo que ustedes han podido presentar, y esperamos que los comentarios les hayan sido útiles para ustedes. Y bueno, ya no me queda más que agradecer la presentación otra vez a los estudiantes, la participación de los comentaristas,
y su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado del Instituto Rosario Castellanos, en el cual se está presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Le reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches.